Today, the greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. Instead, it looks like this. If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus rather than a war. Now, part of the reason for this is that we have invested a huge amount in nuclear deterrence, but we've actually invested very little in a system to stop an epidemic. We're not ready for the next epidemic. Buenas tardes, bienvenidos a todos a este primer Mobile Talks from Home, desde casa. Seguramente entre los cientos de vídeos, fotos y audios que habéis recibido estos días de confinamiento, uno de los primeros que os llegó fue este que acabáis de ver. Un vídeo en el que Bill Gates, en 2015, y a través de un TED Talks, pronosticaba que el mayor riesgo de una catástrofe global no se parecería a una bomba nuclear, sino a un elemento invisible con un aspecto muy parecido al que estamos viendo y quizá nos hemos acostumbrado a ver plasmado en todas partes. Gates decía, en aquel caso, que también como sociedad hemos invertido demasiados pocos recursos en ciencia y que por eso no estamos listos ante la siguiente, la próxima, la actual epidemia o pandemia. Y coincidéis conmigo que el amigo Bill tenía razón. Pero más allá de las implicaciones humanas y sanitarias que lamentablemente ya estamos viendo y viviendo, esto ha generado un efecto mariposa que nos ha encerrado en casa, por lo pronto, y por eso hoy estamos allí. Nos ha obligado a trabajar como nos hinchábamos a proclamar, aunque no ejercíamos demasiado. Nos ha convertido en trabajadores, en padres 24 horas, en profesores, en cocineros, y todo ello sin la posibilidad de prepararnos demasiado. No nos han dado demasiado tiempo. De algún modo, nos está obligando también a repensar qué hemos estado haciendo hasta ahora. De ahí que palabras como el de la resiliencia se hayan impuesto y que los verdaderos líderes sean hoy una especie muy necesitada. Por eso, y para analizar si estamos frente a una verdadera oportunidad, contamos con algunos grandes líderes, estos sí, que hoy nos pueden hablar de la actitud necesaria para gestionar estos tiempos de incertidumbre y los que vendrán. Pilar Conesa, CEO de Anteverti y Curator de Smart City Expo World Congress. Buenas tardes, muchísimas gracias. Buenas tardes. Xavier Farrás, profesor asociado de SADE. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Janir Roca, presidente de Roca Salvatella. Buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y Carlos Grau, CEO de Mobile World Capital Barcelona, con todos los logos y con todo lo que haga falta para demostrar que estamos en casa. ¿Cómo estás? Hola, Pipo. Encantado de compartir este rato con vosotros. Bueno, como estamos en casa, hoy podría pasar de todo, excepto en el caso de Carlos, que no tiene puertas detrás, pero podría parecer al estilo BBC cualquier niño, sorprendernos. Si fuera así, haremos ver como que no ha pasado nada, no nos vamos a inmutar y seguiremos contándole a la audiencia lo que estemos comentando en aquel momento. Gracias a todos los que nos estáis siguiendo a través de Twitter o a través de este enlace de la Mobile World Capital. Muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a estar un ratito con vosotros intentando aportar muchísimo contenido y muy relevante, y vamos a partir de esta charla a través de un artículo, Carlos, que publicabas tú hará una semana aproximadamente y que lo titulaba Resignificando el teletrabajo y compartiendo. Y me gustaría empezar con 2 o 3 preguntas breves que nos van a situar un poco ahí, como la que tú hacías, solo empezar, y de hecho así era un tuit que tú lanzabas, que era ¿cuál es vuestra actitud frente al COVID-19? ¿Cuál es la vuestra, Carlos? ¿Cuál es la tuya? Bueno, asumir que nuestra sociedad es más frágil de lo que preveíamos, de que tenemos un grado de incertidumbre superior y estamos ahora mismo en una situación excepcional, ¿no? En el que cuidar nuestra gente, comunicar mucho y sobre todo impulsar proyectos con propósito, no solo económico, sino social, se ha convertido en un tema más relevante que nunca, ¿no? Ahora mismo hay mucho debate respecto a cómo las tecnologías pueden ayudar a paliar los efectos y los riesgos que suceden ante cambios como el que estamos viviendo, ¿no? Y sin duda, pues, desde prevenir las futuras pandemias, como veíamos en el vídeo este que has compartido de Bill Gates hace algo más de 5 años, que anticipaba que este sería un gran reto, ¿no? O cómo tenemos el reto, sobre todo, de comunicación de algunas generaciones, sobre todo nuestros mayores, que ahora mismo tienen un reto de comunicación fundamental con sus familias, ¿no? Lo cual, creo que la tecnología es un vehículo clave. No habíamos anticipado los riesgos y el impacto
Y yo creo que ahora mismo pues todos tenemos una reflexión por delante de asegurar que cada uno de los proyectos que impulsamos tiene propósito y tenemos flexibilidad, porque cualquier planificación que hayamos hecho a medio o largo plazo está claro que requiere cambios y requiere pivotaje y requiere que los líderes que tenemos en la organización salgan de una manera natural, ¿no? Por lo pronto tenemos un ratito para hacer esas reflexiones y con todos vosotros va a ser fantástico. Pilar, ¿cómo ves tú o cuál es tu actitud frente al COVID-19 y a esta situación en general? Bueno, después del primer estado de shock, porque pienso que esto lo fue para todos, porque desde China lo veíamos muy lejos, en Italia ya lo vimos más cerca, pero el golpe de la realidad ha sido brutal. El siguiente paso es ver cómo cuidamos a familia, amigos, trabajadores, equipos, cómo ayudamos a movilizar a recursos, soluciones, y también, sobre todo, cómo vemos eso como una oportunidad. Yo pienso que ha sido, como decía, un shock de lo que estamos viviendo, que no, vamos, como siempre digo, la realidad siempre supera la ficción. O sea, cualquier película que hubiésemos visto que se pareciera a lo que estamos viviendo, hubiésemos dicho que eso era inabordable, ¿no? Volviendo también a las palabras de Bill Gates del año 2015, perdón, él decía, no el gran reto, sino que no estaban preparados para una pandemia. Y lo lamentable es que como sociedad, después de estos avisos, ni lo hemos estado antes de que llegara, ni cuando se produjo en China hemos reaccionado suficientemente a tiempo de prepararnos con equipos sanitarios, de hacer una reflexión de que cuando llegara aquí, cómo íbamos a reaccionar, ¿no? Y el siguiente paso... Sí, perdón, No, disculpa. No, y después del paso de ayuda, también reflexión de lo que nos viene, reflexión de qué es lo que está pasando y de cómo estamos viviendo a nuestra sociedad, y viendo la crisis como una oportunidad, porque al final la sociedad ha ido moviéndose, ha ido reaccionando a determinadas crisis que han sucedido a lo largo de la historia, ¿no? Y de esta yo pienso que lo que hemos de hacer es, y iremos hablando a lo largo de esta charla, ¿no? Pero sobre todo decir, bueno, qué reflexión llevamos a término de lo que está pasando y cómo reflexionamos de cómo ha de ser la sociedad futura. Claro, y en esa línea me gustaría ya saltar a la siguiente pregunta y esta abordarla con Janice y con Xavier. Y déjame que empiece con Xavier porque escribía un artículo hace un par de días, ahora todo es muy intenso y a mí me parecía que había sido esta mañana prácticamente, pero decía, nada volverá a ser igual, lo publicaba en el ARA y también tenía unas ciertas conexiones con otro que publicaba hace unos días más en su espacio web. ¿Qué cambiará y qué no? Respecto también a lo que decía Pilar, ¿qué cambiará y qué no? ¿Y qué futuro cercano nos espera? Pues van a cambiar muchísimas cosas. Yo, si queréis, para enlazar con lo que decía Pilar, yo creo que, dado que el virus parece que viene de China, pues con un vocablo chino igual lo podríamos interpretar, ¿no? Como esa amenaza más oportunidad. Pues tenemos grandes amenazas, tenemos grandes oportunidades, son dos de los bloques constituyentes de este momento que estamos pasando, ¿no? Pero además hay otros bloques, ¿no? que nos estamos dando cuenta. Estamos en un espacio de descubrimiento. Estamos descubriendo un montón de cosas estos días, ¿no? Descubrimos, por ejemplo, que nos podemos comunicar bien a través de medios digitales, y esto irá parte de esta charla, ¿no? Descubrimos que los días pasan muy rápido dentro de casa, que tenemos mucho trabajo en casa, mentira, pero cosas que nunca hubiéramos pensado, ¿no? Y descubrimos que tenemos tiempo y necesidad de reflexionar sobre cómo va a cambiar realmente todo, cómo este momento va a ser un punto de inflexión, un momento Sputnik, como cuando en Estados Unidos un día se despertaron y se enteraron de que había un Sputnik encima de sus cabezas. Ellos creían que eran los líderes mundiales, pero los rusos les habían puesto ahí arriba un satélite geoestacionario por primera vez en la historia. Y ellos reaccionaron con lo que se llamó sorpresa estratégica, ¿no? Hemos tenido una sorpresa, pero no nos volverá a pasar. Y reaccionaron pues creando NASA, creando DARPA, creando agencias para anticiparse, ¿no? Es un momento de reflexión. Van a cambiar un montón de cosas. El teletrabajo, la geopolítica, los estilos de liderazgo, un montón de cosas. Ahora hablaremos de algunos de esos. Janice,
leía o veía una de estas fotos que nos han llegado al móvil estos días que decía que si bajaran los extraterrestres se quedarían alucinados con cómo tenemos las casas, como los chorros del oro, porque claro, como la gente está metida en casa, al final es la única manera. ¿Tú qué crees que va a cambiar aparte de eso? Mira, hay dos cosas. Hay una primera que creo que estas crisis a veces acentúan indicios de cosas que ya estaban latentes. Y una primera es que lo oficial nos genera muchas dudas y nos volvemos muy críticos. Nos volvemos muy críticos en cómo nos están gestionando, nos volvemos muy críticos en cómo se están manejando estas situaciones. Y en cambio, las luces de esperanza las tenemos en lo social. Nos fascina y nos enorgullece cómo se han movilizado las comunidades makers para empezar a idear alternativas económicas y ágiles para hacer respiradores. Nos fascina y nos emociona cómo la sociedad civil está atendiendo a sus mayores, cómo están montándose redes ciudadanas. Estamos muy atentos de lo empresarial, pero muchas lecciones las vamos a encontrar en lo social y en cómo se están organizando redes y movimientos para resolver cosas que no estaban organizadas hace 15 días y que de una manera muy ágil surgen y se están organizando. Y ahí es donde tenemos muchas lecciones de liderazgo y de funcionamiento. Por contra, lo estatal, por caer en lo fácil, pero lo formal, lo que tenía el encargo de ocuparse de todos, nos está generando muchas dudas. Es cierto, es cierto. Déjame que os haga una pregunta ahora que hablas de esos líderes. Hemos empezado escuchando a Bill Gates, probablemente para muchos de vosotros un tipo de liderazgo, mejor o peor. ¿Cuál sería para vosotros un buen líder o un buen ejemplo? ¿Qué referente tenéis en mente? No sé, Carlos, si tú tienes a alguien claramente o nunca has sido tan groupie y no tienes uno fijo. Hombre, tengo múltiples, pero estos días pienso sobre todo en los líderes que tenemos en el mundo de la salud, ¿no? Y pienso mucho en el doctor Campistol, que dirige uno de los centros de salud de referencia en nuestro país y que de hecho es el equipo que está liderando todos los análisis del punto de vista del virus, ¿no? Que es el hospital clínico, ¿no? Una persona con mucha serenidad, profesionalidad, vocación de servicio, que ha apostado desde hace tiempo por innovación, muy cercano al mundo universitario, al mundo académico, y que en estos momentos está siendo un centro de referencia que nos está ayudando en muchas de las decisiones, ¿no? Y veo ahí líderes también en diferentes áreas, sobre todo anticipando lo que viene, ¿no? Porque yo creo que ahora mismo esta pandemia nos ha cogido por sorpresa, ¿no? Pero tenemos que plantearnos que probablemente no sea la última. Tienen que venir probablemente otros retos en el futuro y tenemos que preparar nuestra sociedad. Y veo en este momento varios centros de investigación en nuestro país y doctores de varios hospitales, en concreto Trias y Pujol, que están trabajando precisamente en este área, en crear observatorios para que la próxima podamos anticiparla y, sobre todo, tomar medidas de una manera mucho más ágil. De forma sintética, Pilar, Genís, Xavier, ¿qué líder tenéis en mente? Y ahora os dejaré escuchar unas reflexiones de Bob Chapman que hacía hace unos días aquí en Barcelona para que reflexionemos. ¿Pero cuál tenéis vosotros? Yo ahí te diría que hay como grandes referencias, ¿no? De grandes líderes como Bill Gates, que además de hace en el 2015 anunciar que no estábamos preparados, también hace 4 días lanzó un mensaje de reflexión sobre qué sociedad tenemos, a qué sociedad hemos de aspirar y cómo este virus puede ser una oportunidad para hacer un cambio profundo. Yo soy de las que pienso que nada será igual después de la pandemia. Creo que está contigo. Pero también con líderes en la línea que comentaba Carlos, ¿no? De líderes más cercanos. Es el momento también de liderazgos colectivos, de liderazgos compartidos. Y también en la sanidad, Uriol Michá, que es un médico que se ha dedicado a todo de temas de malaria, pandemias, que está ahí al frente viendo cómo está investigando en medicación contra el virus, o también el equipo de COVID Barriers, que es un equipo de 300 médicos, innovadores, tecnólogos que están trabajando conjuntamente, liderados por el doctor Andreu Weah, para ver cómo ayudan. En la línea también de lo que comentaba Genís,
los makers, ¿no? Que han sido un elemento clave y que estamos viendo liderazgos compartidos sociales y que están jugando elementos claves para conseguir equipos sanitarios, para cuidar a los entornos, y serán los que ayudarán a dar un salto en esta gestión de la crisis. Genís, ¿cuál es para ti? No, mira, en momentos así hay gente muy valiosa. Habéis citado al doctor Campistol, que me parece un ejemplo muy claro, o Rido Mitjà. O sea, hay gente muy valiosa, pero en momentos así, y hay que reconocerlo, hay liderazgos que están funcionando en muchos pequeños sitios, y cada uno de nuestros proyectos, cada una de nuestras empresas, cada una de nuestras iniciativas, si solventa este temporal, es porque alguien se pone al frente. Yo te hablaría estoy pensando en mi propia organización, hay personas muy concretas que se han puesto al frente de esto y están haciendo cosas diferentes a las que hacían la semana pasada, y esa capacidad de hacer cosas distintas a las que hacían la semana pasada está siendo esencial para ese equipo. Yo creo que cada uno de nosotros tiene gente muy cerca haciendo cosas muy relevantes con una claridad de liderazgo. Y en un momento así, en que todo el mundo tiene que empujar, yo casi no quiero caer en el tópico de esos grandes prohombres o promujeres, que deberíamos reconocerlas también. Yo creo que ahora está llenísimo, infestado, nunca habíamos tenido tantos liderados como ahora, y en momentos así es cuando surge la gente con esa capacidad y los tenemos. Xavier, ¿qué dices tú? Yo coincido plenamente con mis compañeros. Yo creo que es un momento de liderazgos emergentes, ¿no? De pequeños liderazgos, de muchos pequeños liderazgos invisibles que están traccionando el país. Yo estos días pues me han llegado un montón de iniciativas de gente que, en la medida en que saben pues, que estoy conectado al sistema, pues me envían proyectos de emprendimiento orientados a combatir el COVID, y yo los dirijo donde puedo, ¿no? Nos estamos organizando y eso es muy positivo. Yo encuentro a faltar un liderazgo al estilo épico, ¿no? Un liderazgo Kennedy, ¿no? De esto de en 1962, decir, vamos a ir a la Luna. Esto era imposible. Vamos a hacerlo, ¿no? Lanza la visión, tracciona un país, moviliza recursos porque tiene capacidad de hacerlo, ¿no? Por contra, los liderazgos que veo a gran escala a nivel global, pues son liderazgos casi grotescos, ¿no? Y eso sí que me entristece. Dejad que os comparta este momento en el que Bob Chapman, hace unas semanas, en una conferencia para fomentar el trabajo, comentaba y explicaba cuál era el problema que teníamos como sociedades, qué problemas tenían los líderes, quiénes eran los realmente problemáticos y cómo tener una organización más sana. Escuchemos a Chapman y lo comentamos. The way we treat people in our span of care affects the way they go home and treat their families. So it's called the privilege of leadership, but that privilege of leadership requires courage and skills to care. I say to the presidents of companies, you are the problem. 74% of all illnesses are chronic. The biggest cause of chronic illness is stress, and the biggest cause of stress is work. Bueno, ya lo habéis oído. Carlos, tú en tu artículo hablabas de que debía aflorar o podía aflorar, gracias a este virus, un nuevo estilo de liderazgo. ¿Cómo debería ser? ¿Más parecido al que cita Chapman? ¿Cómo te lo imaginas? Bueno, la conclusión que nos dice Chapman es que muchos de los problemas que tenemos en las empresas somos los consejeros delegados o los directores generales, ¿no? El problema sois vosotros, somos nosotros el problema, ¿no? Yo creo que es el reto de asegurar que todos tenemos proyectos con propósito. Y cuando ponemos por propósito, no solo ponemos foco en los indicadores de corto plazo, de medidas de objetivos económicos o de otros indicadores, sino claramente el impacto social. Los objetivos de sostenibilidad de Naciones Unidas en el ADN de la compañía, en los objetivos de la empresa, ¿no? Es un reto importante. En los últimos años hemos visto muchas empresas trabajando hacia impulsar pues, lo que se llaman programas de responsabilidad social corporativa, que está muy bien, pero que tenemos que ir mucho más allá de ese área, ¿no? Y sobre todo tenemos que demostrar flexibilidad organizacional y capacidad de adaptación, porque lo que sí que estamos viendo es un futuro más incierto y más frágil de lo que todos preveíamos, ¿no? Aquí yo creo que viene un reto para los líderes de anticipar escenarios,
en dotar a la organización de esa flexibilidad organizacional, ¿no? Y cada vez más se habla de impulsar organizaciones con este modelo de redarquía, de trabajo más en red, ¿no? Se han acabado ya las organizaciones jerárquicas, estructuradas, por modelos de redarquía en el que el talento y las iniciativas tienes que dotarlas de contenido independientemente de dónde estén y en qué área estén. Lo que hablaban hace poco, pues, Genís, o comentaba también Xavi, de estos héroes que en algunos casos son anónimos o que están ocultos, ¿no? Porque de repente están saliendo de manera natural y que al final lo que vemos en las organizaciones es que el activo más importante que tenemos son las personas y el talento de las personas. ¿Cómo lo empoderamos y le damos acción, ¿no? Yo creo que en el vídeo de Chapman el reto está claro, que el problema es sobre todo enfocar la compañía en el que el impacto social y esa flexibilidad esté en el diseño y no solo las prioridades económicas de resultados, porque seas una empresa cotizada o no cotizada, tienes unos indicadores y unos ratios trimestrales y unos accionistas y unos patronos con los que cumplir día a día, ¿no? Además de que se supone que esos resultados pueden ser mayores si tu gente es feliz y trabaja a gusto y por tanto se siente más implicada. Pero en cualquier caso, te debo decir que en una parte del vídeo que no hemos visto, porque no lo podíamos ver todo, quien quiera lo puede recuperar en YouTube, Chapman también hablaba, como tú has dicho, de que hay 3 elementos en ese orden que deberían ser importantes, que son las personas, el propósito y el rendimiento. Pero en ese orden. Pilar, de lo que no hablaba Chapman, y creo que además lo apuntaba antes Genís, que es muy importante, es el liderazgo femenino. ¿Por qué ante un momento como este es tan importante que las mujeres, como también apuntaba la ONU hace unos días en un artículo, tomen un poco las riendas? A ver, yo pienso que en el liderazgo femenino hay una parte de liderazgo natural que va muy alineado con lo que yo pienso que requerirán los nuevos líderes, ¿no? Yo a lo que comentaba Carlos de tener visión, anticipación, trabajo en equipo y también viendo el impacto que va a tener a futuro todo el tema del teletrabajo, que ha sido como un golpe brutal, que lo hemos puesto de golpe, pero que esto ha venido para quedarse, ha de cambiar radicalmente la forma del liderazgo en el sentido de lo que apuntaba Carlos, de un liderazgo más de trabajo en red, pero también más de cuidado de las personas, de buscar las complicidades versus la confrontación, de tener un liderazgo inclusivo, emocional, y todo eso junto a también la capacidad de las mujeres de trabajar en varias direcciones a la vez, que esto es una de las cosas que también se destaca, y la de reconocer éxitos ajenos y de trabajar en equipo, son elementos que serán claves para el nuevo liderazgo. Por tanto, necesitamos incorporar a las mujeres en esas posiciones de liderazgo, necesitamos incorporar a las mujeres en los consejos de administración, que lamentablemente aún estamos en unos porcentajes muy bajos. Las mujeres están participando en las empresas en niveles directivos medios, pero no con un porcentaje muy bajo a nivel de liderazgo en consejos de administración, y necesitamos incorporarlas porque ese es el tipo de liderazgo que se va a necesitar a futuro, y por tanto las organizaciones que cuenten con mujeres ahí lo van a tener más fácil para lidiar con el futuro que nos viene. Para quien se acaba de incorporar, estamos en directo en esta sesión, Mobile Talks from Home, desde casa, con Carlos Grau, con Jenny Roca, con Che Farrás, con Pilar Cunesa, y hablando de liderazgo, de cómo nos está cambiando toda esta locura. Como sabéis, nos parece que nos toquemos, estamos todos como cerca, pero en realidad cada uno está en su casa, con lo cual jugaremos un poco como los tertulianos. Si alguno en algún momento queréis interpelar a otro, podéis levantar el dedo. Genís lo ha hecho antes. Puede pasar que os toquéis la nariz y lo interprete mal, inventaros algo, pero vaya, Genís, ¿qué le querías decir a Pilar? Sí, yo quería insistir en esto de los liderazgos femeninos, y no solo porque sea una buena frase para estos momentos, sino porque además creo que hay un exceso, estamos gestionando las cosas con un exceso de testosterona. Y en el lenguaje se nos delata, y se nos ha delatado a mí mismo hoy, en este momento que estamos aquí compartiendo. No sé si Genís se nos ha cortado, pero en cualquier caso, ahí te tenemos, ahí te tenemos. Había un momento que yo creo que te ha castigado la red por ese momento Vale. más masculino. Hablaba de un exceso de testosterona que, sin querer meterme en camisa de 11 varas, pero es que nosotros en este país tenemos al ejército dando explicaciones cada día en rueda de prensa y con un lenguaje bélico.
de todos somos soldados, vamos a combatir, todo esto es, si esto no, más masculina no puede ser la gestión y más nefasta. Yo creo que necesitamos otra manera de enfocar los problemas. Y aprovechando el turno, en estos liderazgos de ahora, lo que ha quedado claro en esta situación que estamos viviendo es que a los liderazgos les pedimos una muy buena capacidad de comunicación, porque en estos momentos de incertidumbre lo que los equipos necesitan son mensajes claros, cercanos. Mira, voy a poner un ejemplo que no es santo de mi devoción, ¿vale? Mark Zuckerberg, que no es santo de mi devoción, no lo estoy defendiendo, cada viernes hace una videoconferencia con todos los empleados y acepta preguntas. Ahora hay muchos CEOs haciendo vídeos diarios. Marc Cortés, el director general de Roca Salvatella, envía un vídeo diario a todo el equipo. Y eso es un tipo de comunicación que hace 15 días no hacíamos y que ojalá se quede, porque es de una cercanía. Y en esa comunicación tienes que recordar que vives en este mundo. Hay gente que lo está pasando mal, hay gente que tiene familiares muy cercanos pasándolo muy mal. Se te muere un pariente ahora y no puedes ir ni a velarlo ni a enterrarlo. Te comunican que lo han incinerado. Esto es dramático en lo personal. Tienes que pensar en comunidad. Tienes que evitar los cambios de discurso. Tienes que fomentar la participación utilizando un lenguaje sencillo, ayudar a tomar decisiones, ofrecer certezas. Estas dotes de comunicación y de empatía siempre han sido necesarias, pero ahora se están poniendo en valor. Tú has abierto un melón que tenía ahí medio guardado para más tarde, pero que ya lo vamos a aprovechar. Yo quería también hablar del talento y de esa necesidad que parece que es obvia de posiciones más líquidas, de gente adaptable, de quizás soft skills en lugar de hard skills. Pero me has hecho pensar cuando decías los líderes que hablan de según qué historias, y seguramente Xavier nos puede hacer una buena lectura, porque hace poco escribía sobre la reacción de China, Estados Unidos y Europa respecto a lo que está ocurriendo, pero nos puedes explicar cuál es esa lectura que tú harías respecto a este punto, como decía Genís, que hemos visto líderes políticos, unos negando la realidad, otros que han querido ser más listos que sus expertos, otros que han querido rodearse de militares y de largos speeches semanales, y otros que en cambio, como Trudeau, nos sorprendía con un primer vídeo de 3 minutos muy fresquito y otro ayer, creo que era, desde la cocina de su casa. O sea, tranquilamente, como quien un poco al estilo, entiendo, Marc Cortés, o al estilo, bueno, muy cercano, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Xavier, esta parte? Yo creo que dentro de lo que nos tocará revisar, tendremos que revisar en profundidad el funcionamiento de las democracias. Ahora, lo que puede pasar es que creamos que China es quien lo ha hecho mejor. Lo ha hecho mejor por unos condicionantes que no nos gustarían tener aquí, a nosotros, ¿no? China es una dictadura dirigida por algoritmos, es una dictadura big data, es una estructura totalmente verticalizada, es un estado-civilización, mucho más que un estado-nación, muy uniformizador. Pero no nos gustaría este tipo de estructura, este tipo de liderazgo, este tipo de tipo de política, ¿no? que hay allá. No lo podemos importar, no podemos caer en esa tentación. Ahora, hay que revisar en profundidad nuestros liderazgos políticos. Clarísimo. O sea, hay una especie de proceso de selección inversa en el liderazgo político que nos está llevando pues, a una situación en la cual estamos viendo, ya no hablo de aquí, hablo de incluso de otros países de nuestro entorno, pues lo que he dicho antes, ¿no? Personajes grotescos tomando decisiones absolutamente críticas que van a afectar miles o millones de vidas humanas, ¿no? Entonces, aquí evidentemente hay muchísimo trabajo por hacer, ¿no? ¿Qué quedará de todo esto? Pues probablemente, si queréis, lo hablamos después, pues quedará un mundo de influencia mucho más oriental, en mi opinión, ¿no? Mucho más China, ¿no? Van a cambiar los equilibrios geoestratégicos, ya hablaremos cuando lo creáis, ¿no? Sí, no, justo te quería preguntar o repreguntar, porque Víctor nos escribe a través de todas estas preguntas que nos podéis ir mandando, y pregunta justamente, ¿sería interesante comparar la gestión china versus europea en la toma de decisiones? Entraría el debate el modelo de gestión democrático. Danos una respuesta rápida, tú que hablabas de esas 3 Ds del darwinismo americano, Sí. bueno, un poco todo el... Yo lo que he observado ante esta crisis es 3 tipos de respuesta claramente diferentes que responden a 3 sustratos culturales también diferentes, ¿no? La respuesta asiática ha sido disciplinada, las 3 Ds, disciplina asiática. En China especialmente porque es una dictadura, pero yo creo que los modelos de referencia allá pues son democracias como Taiwán o como Corea del Sur o como Japón,
que han contenido muy rápidamente, de forma disciplinada y con conocimiento y tecnología, la epidemia. Nos vamos al extremo y nos encontramos en Estados Unidos, donde hay una especie pues, de neodarwinismo, neoliberalismo extremo. Bueno, al final, sálvese quien pueda socialmente. Aquel que tenga más recursos podrá pagarse en fin, ir al médico, a los servicios sanitarios, y quien no, pues tendrá que ir a trabajar. Y cuando pase el tsunami, pues sobrevivirá el más fuerte. Y en Europa, pues hemos reaccionado con la tercera D, con la de descoordinación. Hemos visto pues cómo Alemania y Francia han estocado para ellos material sanitario, cómo la Unión Europea ha desaparecido virtualmente. Sálvese quien pueda. Entonces, tendremos que aprender muchísimo de esta situación y corregir los errores, porque yo sigo pensando que Europa es el gran espacio de bienestar y de democracia, el mejor del mundo, y que tenemos que reforzarlo y consolidarlo. Esta situación nos ha llevado también, como decíamos al principio, a lo que hoy estamos viviendo, que es que porque queremos a nuestra gente y a nuestra sociedad nos quedamos en casa, a este confinamiento y a esta prudencia de respetar un poco lo que se nos pide por el bien de la sociedad. Y ahí entra esa flexibilidad organizacional que debemos de golpe imponernos por el teletrabajo. Carlos, yo no sé, ¿tú crees que esto se va a quedar, se va a imponer de verdad o va a ser simplemente fruto de una necesidad temporal? ¿Lo vas a hacer tú con tu equipo? Creo que, vamos a ver, estamos disfrutando estos días de las ventajas del teletrabajo, ¿no? Hay tres que son claras. Una es la mejora del balance de vida personal y profesional. Yo creo que lo estamos viendo todos, con muchos empleados disfrutando y pudiendo estar más cerca de sus familias. En segundo lugar, reduciendo los traslados y el impacto que tenemos a nivel de emisión de gases y de consumo energético. Y en tercer lugar, la productividad. Yo no sé vosotros, pero yo llevo ya esta semana y media, casi 2 semanas, con un ritmo de productividad y de trabajo muy superior, ¿no? Por contra, estamos perdiendo, y sobre todo en el ambiente mediterráneo, ese contacto personal, lo que comentábamos antes, el compartir ese café y ese desayuno juntos, aunque sea por videoconferencia, o esa cerveza juntos y debatir o charlar, ¿no? Yo creo que vienen cambios importantes. Ahora mismo hay un tema de reflexión, sobre todo, es el volumen de oportunidades que va a generar a nivel de profesiones y de ocupación el sector digital. ¿Cómo aprovechamos este paréntesis para formarnos, capacitarnos para el día después? ¿Cómo aprovechamos, sobre todo, para el volumen de puestos de trabajo y de oportunidades profesionales que se van a generar el día después? En el que la tecnología va a jugar un papel fundamental, ¿no? Y hasta ahora, cuando hablamos de teletrabajo, todo el mundo se ha preocupado mucho, pues bueno, pues de las cosas básicas, de tener los dispositivos y tener la wifi y la conectividad. Pero tenemos que ir mucho más allá. Es el cambio de formas de trabajo, la formación y las nuevas herramientas es la clave. Yo creo que en las empresas es donde tenemos que invertir, en las organizaciones es donde tenemos que invertir. En esas herramientas y nuevas formas de trabajo colaborativo, sentando las bases de que la conectividad y los dispositivos son importantes, pero por encima de ello tiene que haber una formación y cambio de hábitos y, sobre todo, preparar a la población para el volumen de trabajos que van a venir, que van a requerir competencias digitales, y que este paréntesis yo creo que es una oportunidad única para todos de reflexión y de dotarse de capacidades ahí. Genís, ¿qué querías decir? ¿No vimos a Genís? Pilar. Sorry. Ahora lo vimos. Se había silenciado el micrófono. Cuando no hablo lo muteo para que no entre ruido y me he despistado. No, decía que todos que estamos aquí participando hoy de este Mobile Talks, tenemos en común que trabajamos en un tipo de sector y de un tipo de industria que el teletrabajo es una buena opción, pero hay cientos de miles de personas y pronto millones que están en ERTE y se los han enviado para casa porque se ha considerado que su trabajo no se podía continuar haciendo. Y hay gente de logística, gente de almacenes, gente de otros muchos trabajos que lo está pasando francamente mal y que va a tener problemas. Sí que es cierto que en las organizaciones, si hasta ahora había un 2% por poner un porcentaje supuesto, no tengo ni puñetera idea de los datos, pero si hasta ahora había un 2% de teletrabajo, puede que hoy estemos en un 60% o en un 70% o en un 80%, y yo creo que cuando todo esto acabe, volveremos a un 30, 25, que es alucinante, porque hemos pasado de 2 a 25, ¿vale?
pero el 75% continuará siendo como era, incluso en trabajos como los nuestros, que podrían ser de teletrabajo, pero continuaremos yendo a la oficina cada día. Digo Pilar, porque con la misma, perdona. perdona, con la misma velocidad con la que nos hemos incorporado a esta rutina nueva, vertiginoso, sospecho que el rebote será con la misma velocidad. Pues es. Pilar, ¿tú qué quieres? Yo le doy en parte a Genís la razón, pero en parte. O sea, como él decía, si de este pasamos de un 2 que estaba más, yo algunos datos que tengo es de un 7%, pero a un 30%, es un salto que nos hubiese costado años en abordar, porque no solo es tener la disponibilidad de herramientas y tecnología, sino sobre todo la cultura de empresa. Entonces yo pienso que también el tema del trabajo va muy vinculado al tema de los nuevos liderazgos que hablábamos antes. Liderazgos basados en la confianza, en la orientación a resultados, en el trabajo en equipo, versus a el estar muchas horas en el trabajo, que te vea mucho el jefe, o sea, estilos que no sean los del futuro, ¿no? Entonces, yo pienso que el teletrabajo va vinculado también a esos tipos de liderazgo, porque ahora implica que tienes una confianza plena en que los equipos están trabajando y se están implicando. Y también lo que quería apuntar es que normalmente en teletrabajo, cuando hablamos, pensamos siempre en el teletrabajo en casa. Entonces, hay experiencias que yo pienso que es un tipo de teletrabajo que también se va a dar mucho en el futuro, más en el norte de Europa, que se están dando, que es pensar que muchos hemos oído hablar del distrito C de Telefónica o el gran centro del BBVA, que concentró todas las oficinas en un mismo sitio, en los dos casos en Madrid, con 25.000 trabajadores en la misma zona, ¿no? Pues pasar de esto a tener edificios propios o compartidos con otras empresas en distintos puntos de Madrid y de Barcelona y de las grandes ciudades, para que vayas a trabajar al sitio que te quede más cercano, porque no todo el mundo tiene el espacio en casa para hacer teletrabajo. Hoy estamos conviviendo con lo que tenemos. Y por tanto, esta forma es una forma de teletrabajo y es una forma que también va muy vinculada con el tema de los objetivos de ODS, que es reducir el impacto en movilidad, el impacto medioambiental. La mejor movilidad es la no movilidad. Por tanto, también, por ejemplo, Anne Hidalgo, su reciente campaña electoral se ha basado en la ciudad de 15 minutos, que es que se pueda ir a trabajar, a la escuela, a los servicios sanitarios, a donde sea, a 15 minutos en bicicleta o a pie, ¿no? Entonces, es también un nuevo modelo al que podríamos decir, la emergencia climática también nos ayuda a acelerar, y que por tanto, cuando hablemos de teletrabajo, pensemos en un concepto más amplio del teletrabajo que no solo el teletrabajo en casa. Absolutamente. Hay una pregunta que nos manda Álvaro, la dejo para Xavier en este caso, en la que dice: ¿conseguiremos que la empatía sea un aspecto que los trabajadores empiecen a valorar a partir de ahora en sus puestos de trabajo? La empatía. A ver, yo creo que van a venir estilos de liderazgo mucho más sensibles, por muchos motivos. Primero, porque se va a disolver este tipo de organización prusiana, ¿no? De vertical. Está inspirada en modelos militares. En el mundo del management lo que explicamos es que estrategia es un concepto militar. La organización, como se concibió inicialmente en academias militares, la organización vertical, jerárquica, tal, porque los primeros que contrataron las grandes empresas en Estados Unidos en el siglo XIX estaban acostumbrados a llevar personas, eran justamente militares. Entonces, se transpira todavía esta orientación al control. La orientación al control absoluto en todas partes, y lo llevamos muy internalizado todavía en nuestro ADN, ¿no? Yo creo que esta crisis, en cierto modo, va a acabar con este modelo de compañía. Yo creo que sí, que el teletrabajo ha llegado para quedarse, ¿eh? Lo creo de verdad. Esto va a ser un salto cuántico. Pero esto vendrá con de modelos de liderazgo por confianza. O sea, tú no ves a la gente, tendrás que pactar objetivos y tendrás que dejar que la gente gestione su tiempo y sus recursos para conseguir esos objetivos. Ahora hablaremos de eso y de si realmente de esto va a salir una mejor sociedad y si vamos a ser capaces de evolucionar. Pilar habla justamente de esa confianza a la que tú también haces alusión, en contra de ese calentar la silla que parece que algunos líderes siguen queriendo en sus empresas. Pero más allá de eso, a mí me gustaría que me replicarais a un tema, seguramente porque yo debo tener críos más pequeños, pero Carlos ha citado la conciliación.
¿De verdad estáis, todos queréis, yo no voy a querer opinar, pero esto nos va a ayudar a conciliar? Esto pues, está conciliando fatal. y a ver si alguien... A ver, bienvenido al debate, pero a mí me parece que es difícil conciliar por varios motivos. Una, porque en algunas organizaciones les cuesta un poco encontrar el tiempo al horario con esto del teletrabajo y ahora, por ejemplo, yo considero que ahora no estoy trabajando, estoy compartiendo un rato con unos buenos amigos en una conversación abierta, pero ostras, son casi las 8. ¿Vale? Si fuera un evento en la ciudad, también lo haríamos hasta ahora. Pero es que hay gente que a esta hora está haciendo videoconferencias de trabajo y esto no es conciliar. Y luego hay otro tema también que no tenemos, creo que ha sido Pilar que ha hecho un comentario en esa línea, no todos tenemos las casas preparadas para estas cosas. Y cuando alguien está haciendo lo que estamos haciendo nosotros ahora, este tipo de videoconferencias, bloquea una parte de la casa y es difícil convivir con eso. Y si tu pareja trabaja y tienes un chaval un poco mayor que también está haciendo cosas parecidas, tener 2 o 3 espacios en la casa para poder hacer este tipo de dinámicas bien, es raro y es difícil. Había un tuit que leí hace unos días, en este caso de Daria Tatash, que también es miembro del board de DFS, del Digital Future Society, el think tank, que decía que el futuro del trabajo ha llegado. ¿Era esto? O sea, todo aquello que llevamos tanto tiempo hablando, ¿era esto? Bueno, esa reflexión de Daria que venía a raíz de un también de un tuit de Mara Alarcón, sí que viene más en la línea de decir, vamos a hacer un cambio drástico y el teletrabajo, imaginaos lo difícil que hubiese sido hacer un ensayo de todas las personas que están trabajando en teletrabajo si nos estuviésemos forzados por el tema de la pandemia. Eso hubiese sido imposible. Por tanto, esto es un acelerón brutal. Pero también alerta, porque estamos no solo haciendo teletrabajo, estamos confinados en casa, por tanto estamos haciendo teletrabajo con los niños en casa, cuidando, o sea, poniendo en marcha la casa con los que estamos dentro, en una situación, podríamos decir, de emergencia y crítica, ¿no? No es una situación normal de teletrabajo, ¿no? Respecto a la conciliación, yo también lo que quería apuntar es que a veces lo que es complicado, perdón, en la conciliación, también es cuando trabajamos y en empresas en las que trabajamos mucho internacionalmente, el tema de combinar las calls con Latinoamérica, con Asia, con Europa, que a veces quedan unos horarios que se alargan porque vivimos en un mundo global y porque tenemos conversaciones a todas horas, ¿no? Pero yo sí que pienso que el teletrabajo, bien entendido, ya digo, no solo en casas, sino en edificios compartidos, o sea, un poco como los espacios de coworking, pero pensados para grandes escalas y grandes corporaciones, facilitará la conciliación. Y lo que pasa es que también eso requiere un cambio de cultura drástica de la empresa. O sea, el teletrabajo no funcionará sin un cambio de cultura basado en la confianza, en la dirección por objetivos, en la organización en red. Carlos, te iba a dar la palabra, que antes tenías el micro cerrado. ¿Qué piensas tú de este tema? Yo creo que el mensaje de Daria, sabes que forma parte del Consejo Asesor de Digital Future Society, este programa que estamos impulsando con la ayuda de todos para hacer de Barcelona la capital del humanismo tecnológico, de la tecnoética, ¿no? En un momento, antes hablaba Xavi de si el modelo chino, que ha demostrado enorme eficiencia y velocidad a la hora de tomar acción, porque no deja de ser un modelo de dictadura muy piramidal, con decisiones muy rápidas, es un modelo válido, o el modelo americano, que ahora mismo está demostrando que tiene una fragilidad desde el punto de vista social, sobre todo desde el punto de vista de salud, tampoco es un modelo. Yo creo que una de las cosas que hemos visto en el Consejo Asesor Digital Future Society con gente de Latinoamérica, con gente de Asia, es que la sociedad del bienestar que hemos creado en Europa es un modelo de referencia. Una sociedad que no hace uso abusivo de los datos de nuestros ciudadanos, como hace el gobierno chino, que sabéis que a través de reconocimiento facial toma decisiones de prestación de servicios, que ahí se nota un límite de línea de abuso, quizás, de uso de datos y de gobernanza de datos de riesgo, ¿no?
o el modelo en este momento americano, que no ha creado un modelo de protección y de ética en el que en Silicon Valley, que es el paradigma de las empresas tecnológicas, el número de personas sin hogar y el número de millonarios ha crecido a la misma velocidad, con una fragmentación social enorme, ¿no? Yo creo que ahora mismo, cuando hablaba Daria del futuro del trabajo, yo creo que estamos viendo dos cosas. Primero, la necesidad de inclusión digital, que es fundamental, lo estamos viendo estos días, en el que por la situación de teletrabajo nos hemos visto forzados a formar y a integrar en el sistema pues a profesionales que no estaban habituados a utilizar las herramientas y conectarse, ¿no? Hay una inclusión ahí importante, y ahora mismo incluso pensando en los mayores, ¿no? Que ahora mismo tenemos en residencias o en hospitales, en el que la comunicación con sus familias es clave, la inclusión digital y asegurar que no dejamos nadie atrás. Y el otro reto importante es el futuro de los trabajos que están generando las plataformas digitales, ¿no? Veréis los informes que ha producido Digital Future Society, y uno de ellos es que están creciendo muchísimo el futuro del trabajo de las plataformas. Y no penséis solo en conductores de Uber o de Cabify o riders de Globo, sino pensar en muchos trabajos que están surgiendo de plataformas digitales de gente cualificada, de oportunidades muy cualificadas y que hasta ahora eran un porcentaje pequeño, pero está creciendo, y hay países, está creciendo a una enorme velocidad, y yo creo que supone una oportunidad, y hace falta reconocer este nuevo marco de trabajo, proteger a esos trabajadores, crear entornos inclusivos donde puedan tener carrera, puedan tener evolución, y a nivel de prestación social e incluso en su futura jubilación tener un reconocimiento que hasta la fecha no hemos contemplado, porque seguimos pensando que tendremos un trabajo fijo, temporal o por proyectos, y están surgiendo nuevas formas de trabajo que generan las plataformas y que hasta ahora no han tenido la adecuada cobertura, y es una enorme oportunidad. Déjame que le pregunte ahora, y un poco en la línea de lo que tú dices, y también muy conectado a lo que ha explicado muchas veces el Digital Future Society, que es esa defensa a ultranza de la cooperación público-privada. Xavier escribía un artículo, como decíamos hace unos días, que era Coronavirus, la naturaleza no negocia. Le hemos leído luego posteriormente de Nada volverá a ser igual. Yo me gustaría saber, Xavier, si tú crees que, como Yuval Harari decía, es el momento de empezar a cooperar conscientemente a gran escala, que es conscientemente, lo digo porque es lo único que hacemos los humanos. Hay otros que cooperan, pero no lo hacen conscientemente. Yo creo que sí. Creo que el coronavirus nos ha puesto un poco contra las cuerdas. Las grandes armas que tenemos para mí son dos, que es el conocimiento y la cooperación consciente a gran escala. Y en última instancia la última, porque el conocimiento se genera con cooperación consciente a gran escala, ¿no? Hay otras especies que también cooperan, por ejemplo las abejas o las especies sociales, pero no lo pueden hacer conscientemente. Lo hacen a gran escala, pero no conscientemente. Lo hacen porque lo tienen grabado en su ADN. Y otras que cooperan a pequeña escala, por ejemplo los simios, para defenderse o para conseguir alimento. Pero nosotros podemos cooperar conscientemente a gran escala en redes internacionales con sistemas informáticos de conexión en tiempo real. Por tanto, ahora también tenemos instrumentos para superar esta crisis, mediante ciencia, mediante tecnología, mediante proyectos orientados a combatir esto u otras cosas, u otros problemas o retos que la humanidad pueda tener. Genís, antes decía Pilar que estamos en una situación anómala, teletrabajando, tú también lo comentabas, y es así, pero a menudo pensamos, y no se lo pregunto a Xavier porque ya sabemos lo que opina por el artículo, él hablaba en positivo de que nada volverá a ser igual, Carlos también lo respaldaba. Me gustaría saber si tú o Pilar, ¿cómo veis el hecho de que estamos en una normalidad que teóricamente deberíamos aprender de ella, pero estamos por imposición? Estamos bajo un estrés informativo altísimo. No sé si realmente tenemos tiempo de pensar y de madurar cómo queremos seguir creciendo. ¿Realmente nada va a volver a ser igual o va a pasar como cuando tienes una enfermedad que durante un tiempo te das cuenta de lo frágil que eres, pero una vez superada vuelves a hacer exactamente lo mismo? Hay bastantes cosas que van a ser bastante diferentes, estoy seguro de que con toda certeza. Además, llueve sobre mojado, quiero decir que hay cosas que ya estaban sucediendo y que ahora se van a acelerar más. Ya teníamos dudas sobre nuestra relación con el planeta y el medio ambiente y la huella de carbono, etc. Y ya teníamos dudas con esas grandes movilidades de población y estos formatos que pedían que nos trasladáramos todos. A mí me parece que esto va a cambiar, que va a haber una tendencia, lo global
va a ser muy singular. Un Mobile World Congress quizás tenga sentido, pero había muchas cosas, y lo digo muy en serio, no lo digo solo por cortesía con Carlos y con Oye, o sea, lo digo muy, muy convencido. Una reunión puntual de todos los actores mundiales de un tema para reunirse me parece que podría ser que continuara sucediendo, pero había muchos formatos en que la gente se cogía, había 50.000 personas que cogían un avión que yo creo que van a quedar muy cuestionados. Primera por modelo, pero a corto por miedo. Yo no sé cuánta gente va a coger un avión este verano para venir al Primavera Sound. Da un poco de respeto coger un avión para ir a pasarlo bien a no sé cuántas horas de distancia. Y yo creo que eso va a modificar conductas. Y la otra es más una reflexión más económica, es que ahora el que está aguantando bien este tirón de lo que está pasando ahora es el que tiene tesorería, el que tiene cash. El que no tiene tesorería y no tiene cash está sufriendo bastante. Y nuestra economía estaba, perdonadme los que sabéis de esto, pero simplificando demasiado, había una economía productiva y una economía especulativa. Había un chorro de startups y de ecosistema que, sin un modelo de negocio demasiado claro, pero que su propuesta era un crecimiento apoyado en rondas de financiación. Yo creo que se ha cortado bastante radicalmente el acceso a cash, a capital, a líquido, y que todo ese ecosistema emprendedor va a sufrir mucho. Y me parece que todo lo que dependía de inyecciones de capital fiadas a un largo plazo va a sufrir bastante. Y eso es una alteración bastante seria del ecosistema que se estaba generando de una manera muy interesante en Barcelona. Pilar, Sí. sí, dime. No, es que te veía con intención de comentarlo. Sí, como también antes has lanzado aquello, la pregunta de Janice y a mí, yo ahí, a ver, sí que pienso, yo no creo que sea a la que lo hayamos pasado volvemos a funcionar igual, porque ha sido un shock brutal, y además aún nos queda mucho tiempo por delante. Llevamos solo unos días en casa confinados y nos quedan en casa muchos días confinados, ¿no? Entonces, yo pienso que sí que va a ser sí que va a haber una reflexión y un cambio de hábitos a futuro en varios ámbitos que ha apuntado Janice, ¿no? En la parte social, en la parte del medio ambiente, ¿no? Las imágenes que estamos viendo de recuperación de los peces en el mar, saltando, viendo desde puerto los peces saltando, la recuperación de los animales en la ciudad. O sea, ese parón está impactando una recuperación en la naturaleza que nos ha de hacer reflexionar sobre el futuro del planeta, ¿no? Y por tanto la escala de valores cambiará en algunas cosas, evidentemente en cuáles son las prioridades de servicios, y aquí en el modelo europeo yo pienso que hemos de conseguir posicionarlo, mantenerlo. De hecho, uno de los objetivos también que comentaba a Carlos de Barcelona como referencia de capital del humanismo tecnológico, también es como ejemplo Europa de como además lugar un poco neutral entre los dos polos de Estados Unidos y China, como vemos cómo debe ser el futuro de la sociedad digital, ¿no? Y por lo tanto hay reflexiones profundas y yo pienso que hay cosas que van a cambiar. Y hay temas que ni idea de cómo van a ir, pero aunando en lo que decía Janice en el tema de viajes, por ejemplo, Yuval Harari, en un artículo reciente donde hacía una reflexión sobre todo lo que está pasando y sobre los modelos China, Europa y sobre el tema de datos y que ahí podríamos hablar mucho rato, pero me gustaría hacer referencia a los temas que hablaba de la necesidad de una cooperación global, que no existe, que ahora decir que además la comunidad internacional está como parada, como muerta, o sea, no hay un liderazgo por parte de las organizaciones internacionales, que hace falta confianza y que muy posiblemente en el tema de viajes se tenga que pactar un criterio de viajes en el sentido que los países, de acuerdo en cómo se reciben a personas de otros países, ¿no? Con qué criterios, con qué checks, porque es cierto que a corto el tema de viajes las personas no van a decir tan alegremente que se van de ocio a la otra parte del mundo,
y en los viajes de negocios te vas a pensar 3 veces antes de realizar ese viaje, ¿no? Y cómo se hacen y cómo se estructura para que funcionemos correctamente. Pilar, antes de terminar, nos quedan 5 minutos, Carlos, ahora te doy la palabra. No, lo digo porque a las 8 tendríamos que acabar, aunque sea para salir a aplaudir a aquellos que están fuera, Totalmente. echando una mano por la sociedad y trabajando por todos. Pero, Carlos, y acabo contigo esta parte y luego os pediré una ronda de 4 preguntas muy breves que tendréis que contestar con un sí o un no de gente que ha estado siguiendo esta charla. Pero, Carlos, si quieres, haz ese pequeño apunte y lo rematamos. No, simplemente quedarme con una de las reflexiones que decía Xavier de conocimiento y probablemente de los 17 objetivos de sostenibilidad de Naciones Unidas, ahora mismo el más importante es el de las alianzas. Creo que hemos visto estos días de que ni el sector público, ni el sector privado, ni solo los científicos podemos resolver retos complejos como los que tenemos y es importante crear ecosistemas y orquestar nuevas formas de colaboración para abordar los retos que tocan. Es el momento de las grandes alianzas. Creo que tenemos que abordar un cambio de paradigma y de afrontarlo, porque si no, no saldremos adelante en cambios que vienen muy relevantes en nuestra sociedad. Perfecto. Ahora sí, acabo con esas 4 preguntas. Tenemos 4 minutos, os pido que seáis muy breves y que me dejéis 30 segundos para despedirnos. La primera pregunta, vamos a ir a Xavier, que es el que ha hablado menos en esta última ronda. Nos pregunta Patricia, ¿esta crisis nos va a reforzar como sociedad? Danos 3 ítems en las que sí o sí, como decías en tu artículo, nos va a reforzar. Si tenemos una sociedad civil que responda, sí, claramente sí. Estamos aprendiendo muchísimas cosas y tenemos que darnos cuenta de quiénes somos. Europa es el espacio de bienestar más próspero de la historia, el mejor espacio democrático. Los que hemos viajado sabemos que no nos gustaría vivir en ningún otro sitio que aquí, pero somos muy poca cosa y muy frágiles. No somos nada frente a China y veremos lo que quede de Estados Unidos. Por tanto, tenemos la oportunidad de reforzar. Perfecto, gracias, Xavier. Pilar, una pregunta. Tú que eres una mujer de mundo y que estás tratando de mejorar la vida de las ciudades a lo largo y ancho del planeta. Nos pregunta en este caso Óscar, nuevas amenazas como el COVID, cambio climático, objetivos de ODS. En ese caso, ¿quién creéis que debería liderarlos a escala global? Tú que eres una buena líder, ¿quién lo debería liderar? Bueno, yo ahí espero que también sea un periodo en que las ciudades lideren mucho más a escala global. Hemos de pensar que la Organizaciones Unidas es Organizaciones Unidas de países y que la voz de los alcaldes y las ciudades aún falta por tener el espacio adecuado, ¿no? Entonces, justo también estamos viviendo en estos momentos cuando, aparte de las decisiones de países, hay muchas decisiones que han sido de cada alcalde, de cada comunidad, ¿no? Entonces, yo espero que también el futuro sea el futuro en que las ciudades tengan su voz y tengan un liderazgo internacional claro. La penúltima, perdón, la voy a hacer a Carlos. Es muy directa, pero han insistido la audiencia y te toca de pleno. Y es fácil, es un sí o un no. Antonia Anglada, y especifica para Carlos, cuando se anuló el mobile de esta edición de hace unas semanas, ¿crees que alguien ya sabía o tenía información contrastada de lo que iba a venir? Bueno, estábamos viendo lo que estaba sucediendo en Asia día a día. Yo creo que estábamos viendo, sabíamos que teníamos uno de los mejores sistemas de salud del mundo y eso nos daba una enorme confianza para poder abordarlo, pero las cifras que teníamos día a día de Asia eran preocupantes y creo que todo el mundo respetó y ahora con el tiempo todo el mundo incluso ha apoyado la decisión que tomó muy dura el GSMA y que de alguna manera también apoyamos todo el resto de colaboradores. La verdad es que fue duro en su momento, pero creo que fue una buena decisión y el tiempo lo está demostrando. Efectivamente, el tiempo lo está demostrando. Y la última, Janice, en este caso Fer pregunta, ¿qué opinas de la renta básica universal? ¿A favor o en contra? A favor, pero solo resuelve medio problema. Resuelve cómo entran los ingresos en casa, pero no resuelve a qué nos dedicamos. Perfecto. Fantástico. Sí. Me parece perfecto porque me das esos 30 segundos antes de que acabemos y podamos salir a aplaudir. Hoy hablamos de teletrabajar, hablamos de liderazgo, hablamos de este teletrabajo, pero no olvidemos que la mitad de la población, antes hablamos también de esa sociedad a distintas velocidades, todavía está desconectada. No sé cómo habríamos afrontado esta crisis sin conexión, sin poder hacer esto que estamos haciendo ahora de forma remota. La semana que viene responderemos a esta y otras muchas preguntas en una sesión que hemos titulado Futuro
desconectado o conectado, redes inteligentes, conectividad y brecha. Carlos Grau, muchísimas gracias por invitarnos a tu casa y por estar aquí con estas reflexiones tan necesarias. Jenny Roca, lo mismo. Pilar Conesa, muchísimas gracias. Y Xavier Farrás, muchísimas gracias. Y os emplazamos a la semana que viene, jueves que viene, de nuevo a las 7 de la tarde con las Mobile Talks from Home. Muchísimas gracias. Gracias. Aplaudir. Adeu.